esto bajo un esfuerzo mental bastante considerable, ya que esta noche no seré más un ente vivo, sin dinero y habiendo acabado con mi provisión de droga, que es lo único que hace que la vida sea soportable. No puedo aguantar más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana hacia la sórdida calle. No creo ser un cobarde o un degenerado pese a que tengo una adicción a la morfina. Cuando hayan escuchado esto, podrán adivinar el por qué debo buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde la embarcación de la cual yo era sobrecargo fue víctima de un corsario alemán del mar. La Gran Guerra estaba entonces apenas comenzando y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degeneración posterior. De modo que nuestro barco fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda imparcialidad y la consideración debida a prisioneros de guerra. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que en 5 días conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones suficientes por un tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía grato. Durante incontables días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, con la esperanza de que algún barco pasara o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra. Y empecé a desesperar en la soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio de fortuna ocurrió mientras dormía. Los detalles nunca los conoceré porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue continuo. Cuando desperté descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado un poco mi bote. Aunque es posible imaginar que mi primera reacción fuera perplejidad ante una transformación tan prodigiosa e inesperada del paisaje, en verdad sentí más horror que asombro, pues en la atmósfera y en la superficie putrefacta había algo siniestro que me heló el corazón. El lugar estaba lleno de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cielo de la interminable llanura. Quizás no sea posible transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse. Nada había a la vista salvo una vasta extensión de légamo negruzco que me producía un terror bastante nauseabundo en realidad. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podría explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo las insondables profundidades del océano. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje. Por mucho que me aguzaba el oído, tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante muchas horas estuve pensando y meditando, sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poder recorrerlo fácilmente. Dormí poco esa noche. Al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con bastante comodidad. El hedor a pescado era jodidamente insoportable, pero me tenían preocupadas cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente. Entonces me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones onduladas de desierto. Acampé esa noche y el día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí.
Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más profundo el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, pero mis sueños fueron muy salvajes esa noche. Pero antes de que la luna menguante, fantástica con su joroba, hubiera subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para continuar el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas y reanudé la subida hacia la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la llanura era fuente de horror para mí, pero mi horror aumentó al llegar a lo alto del monte. Al otro lado vi una inmensa cima o cañón, no sé cómo llamarlo, cuya oscuridad y concavidad aún no la iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caz insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como yo había imaginado. La roca formaba salientes que proporcionaban apoyos lo suficientemente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía cada vez más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente, me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, en el cual se erguía inhiesto como a un centenar de yardas de donde estaba yo. Un objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues, pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo aún era joven, me di cuenta, sin posibilidad de dudas, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando riachuelos, perdiéndose en dos direcciones y casi lamiéndome los pies justo donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las olas bañaban la base del monolito, en cuya superficie podía distinguir inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de todos los que había visto en libros. En su mayor parte consistía en símbolos acuáticos esquemáticos, tales como peces, tiburones, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos y demás que no pude reconocer. Algunos de los caracteres representaban evidentemente a seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque parecían retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, pues el mero recuerdo me produce nada más que mareos y eran más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y además rasgos de recuerdo menos agradable.
Parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor que él con sus propias manos. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o tal vez marinera cuyos últimos descendientes debieron perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre Piltdown o Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencio del canal que tenía ante mí. Entonces, de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras, inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco. Lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces, pues no recuerdo bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y reí intensamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y los ruidos de la naturaleza que profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado ahí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre mi aparición en una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y cesé las preguntas. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve menguante y nublada cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria que me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagórica o un producto de fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta a una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizás en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día en que emerjan de las olas y se llevan entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra, en el día en el que se hunda la tierra y emerja del fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si fuese forcejeada por algo o alguien. Un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. No me encontrará. No me encontrará. Dios mío, esa mano. ¡La ventana! ¡La ventana!